Nosotros somos el equipo 2. Vamos a presentar la evidencia 4. El equipo está compuesto por Liz Baby, Alejandro, Guillermo, Gabriela, Cristian, Javier e Itzel. En la introducción, en la siguiente presentación se verán lo que son los temas vistos en la etapa 4. Se analizará un ejemplo de lo que es el tema que se verá y se mostrará la forma correcta para resolver cada una de las incógnitas, para darle solución al problema y al final de cada uno se dirá la manera de interpretar las respuestas. El primer tema, que es el 4.1, son las aplicaciones de las leyes de Newton. En la parte final de la etapa 1 vimos cómo se relacionan las leyes de Newton, en especial la segunda ley de Newton con la cinética. Asimismo, analizamos casos de movimiento en donde se consideraba solamente una fuerza actuando sobre un cuerpo. Sin embargo, es común sobre un cuerpo que actúen varias fuerzas simultáneamente, las cuales es necesario tener en cuenta para realizar un análisis más acertado y más cercano a la realidad. Una fuerza de 100 N que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal se aplica sobre un cuerpo cuya masa es de 9 kilogramos, el cual está colocado sobre una superficie horizontal. Despreciando la fuerza de fricción, calcula la aceleración producida y la magnitud de la fuerza normal. Antes de realizar cualquier cálculo o escribir alguna fórmula para resolver el problema, debemos pensar en la física de esta situación. ¿En cuál de los dos ejes se mueve el cuerpo? En este caso, el cuerpo se mueve sobre el eje X, por lo tanto, en el eje y el sistema está en equilibrio. Eso. ¿El cuerpo se mueve con velocidad constante o está acelerado? El ejemplo no especifica que el objeto se mueva a velocidad constante, por lo que hay que calcular la aceleración. Teniendo claro esto, ahora sí procedamos a resolver el problema. En el siguiente. Procedimiento 1. A partir de la figura 4.2 elaboraremos el diagrama del cuerpo libre del sistema, que quedó como se muestra en la figura 4.3. 2. Partiendo del diagrama del cuerpo libre mostrado en la figura 4.3b, calculemos las componentes X y Y de la fuerza aplicada utilizando las fórmulas. 3. Teniendo como positiva la dirección a favor del movimiento, establecemos las sumatorias de fuerzas en los ejes X y Y como sigue. Dado que en el eje y de este problema no hay movimiento, entonces en ese eje el sistema está en equilibrio, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La fuerza resultante se obtiene con la siguiente expresión. Y como la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, entonces esta explicación se simplifica. Pero además la fuerza resultante, de acuerdo con la segunda ley de Newton, es igual a una expresión es dado que la misma fuerza resultante. Esta última expresión se simplifica eliminando el radical y el exponente cuadrático, ya que se anulan entre sí, y nos queda la siguiente. Dado que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la componente X de la fuerza aplicada, se despeja la aceleración de esta última expresión, y como la única componente de la sumatoria en el eje X es Fx, queda, y se sustituyen los datos para calcular la aceleración. 5. Vamos a calcular la fuerza normal tomando como base la sumatoria de la fuerza en el eje Y. Como mencionamos, en el eje Y el sistema está en equilibrio, por lo tanto, y en esta expresión se despeja Fn, y procedemos a calcular Fn. Interpretación del resultado. La aceleración producida es de 4.7 metros sobre segundo debido a la aplicación de la fuerza de 60N, produciendo una fuerza normal al plano, 45.78. El problema 2. Se debe subir un cuerpo de 8 kilogramos a través de un plano inclinado de 30 grados. La primera incógnita es: ¿cuál es la fuerza necesaria para subir el cuerpo con velocidad constante? Y la otra es: ¿cuál es el valor de la fuerza normal? La solución del problema es identificar los datos que nos dan y las incógnitas que se van a calcular. Los datos que tenemos son la masa, que es 8 kilogramos, el ángulo, que son 30 grados,
y la aceleración, que es igual a 0 debido a que la aceleración es constante. Las incógnitas aquí son la fuerza y la fuerza normal. El procedimiento. Observamos que se trata de un cuerpo libre sobre un plano inclinado y procedemos a elaborar el diagrama de cuerpo libre del sistema tal como se muestra. Encontramos las componentes del peso con las siguientes fórmulas, que es la Wx igual al peso por seno del ángulo, la Wy que es igual al peso por coseno del ángulo, y hacemos las operaciones que nos dan que el peso es igual a 78 newtons, la Wx es igual a 39.2 newtons y la Wy es igual a 67.9 newtons. Estableciendo la sumatoria de fuerzas en los ejes X y Y, nos da que la sumatoria de fuerzas en X es igual a fuerza menos el peso X, y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la fuerza normal menos el peso en Y. En este problema es muy importante observar que el movimiento del cuerpo tiene velocidad constante, por lo tanto, el cuerpo se encuentra en equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X es fuerza menos Wx igual a 0, se despeja la Wx, queda fuerza igual a Wx, eso significa que la fuerza es igual a 39.2. La suma de fuerzas en el eje Y también es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y es Fn más de menos Wy igual a 0, se despeja y nos da que la fuerza normal es igual a 67.9 newtons. El resultado del problema es F igual a 39.2 newtons y fuerza normal igual a 67.9 newtons. La interpretación de la solución sería: la fuerza necesaria para subir un cuerpo con velocidad constante es de 39.2 newtons y la fuerza normal es 67.9 newtons. El tema 4.1.2, fuerza de fricción. En este apartado vamos a introducir formalmente el concepto y la aplicación de los que conocemos como fuerza de fricción o simplemente fricción. Ese término se utiliza comúnmente pensando que es otro tipo de fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, la fuerza de fricción se debe a una resistencia natural constante al deslizamiento entre materiales en contacto o dentro de un medio. Coeficiente de fricción. Si a un objeto se le aplica una fuerza, que es representada con la letra F, y este no se mueve, se debe a la fuerza de fricción estática, Fs, que se opone al movimiento. Si se analiza mediante una sumatoria de fuerzas en el eje X, si se aumenta la fuerza aplicada y el cuerpo que no se mueve, es porque también aumenta la fricción estática. Si se aplica una fuerza de 200 newtons sobre una caja de 50 kilogramos para deslizarla a una velocidad constante sobre un piso de madera, calcule el coeficiente de fricción cinética. ¿Qué queremos hacer? Calcular el coeficiente de fricción cinética de la caja de madera. Primero tendremos que elaborar un diagrama de flujo, un diagrama de cuerpo libre, para luego analizar la situación que nos encontramos y partiendo de ahí resolver la problemática. Los siguientes son los datos. Fuerza es igual a 200 newtons, masa 50 kilogramos y aceleración es igual a 0. Establecemos la sumatoria de fuerzas en el eje X y Y, considerando que la caja se mueve a una velocidad constante de 0. Después Oiga, no me estoy trabando mucho, perdón. ¿La volvemos a hacer? Porque me estoy trabando demasiado. Me equivoqué. No, pero esto va a salir en el video. Bueno, O a menos de que nada más lo quito y ya. ¿Lo vas a quitar? Sí, si quieres nada más empieza desde el inicio de aquí y ya. Y de nuevo. ¿De cuál empiezo? O sea, desde donde empieces a iniciar el problema y luego ya el procedimiento.
Ahí voy. Desde calcular el coeficiente, ¿verdad? No, o sea, desde donde, si se aplica una fuerza de 200 newtons, Ah, ok. Si se aplica una fuerza de 200 newtons sobre una caja de madera de 50 kilogramos para deslizarla a una velocidad constante sobre un piso de madera, calcule el coeficiente de fricción cinética. ¿Qué queremos hacer? Calcular el coeficiente de fricción cinética de la caja de madera. Como lo hemos visto, tenemos que elaborar primero un diagrama de cuerpo libre para luego analizar la situación en la que nos encontramos y partiendo de ahí resolver la problemática. Primero se sacan los datos que son fuerza, masa y aceleración, que son 200 newtons, 50 kilogramos y 0 de aceleración. Establecemos la sumatoria del eje X y Y, considerando que la caja se mueve a una velocidad constante de 0. Después despejamos la fuerza y tenemos que fuerza es igual a Fk y Fk es igual a 200 newtons. Por otra parte, el eje Y, la suma de la fuerza también es igual a 0, por lo tanto que la caja no se mueve en dirección vertical, entonces Fn es igual a W, que esto equivale a 0. Despejamos fuerza normal de la sumatoria anterior y obtenemos que fuerza normal es igual a W. Entonces tenemos W es igual a 50 kilogramos por 9.8 y nos da a W es igual a 409 newtons. Queda como fuerza normal es igual a 409 newtons y después aplicamos la fórmula de fricción cinética y despejamos el coeficiente de fricción. Sustituyendo estos datos queda como coeficiente de fricción entre 200 newtons, entre 900 newtons, igual queda 0.408 newtons. el tema 4.2, estática. En esta última parte de esta etapa estudiamos la estática, la cual se encuentra comprendida dentro de la dinámica y se encarga de analizar el equilibrio de los cuerpos. Como sabemos, la fuerza resultante es la que produce el mismo efecto que un sistema de fuerzas actuando en conjunto. Un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional si el resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Estática. Un cuerpo de 12 kilogramos suspendido mediante una cuerda T1 es estirado hacia un lado en forma horizontal mediante una cuerda T2 y sujetado de tal manera que en la cuerda T1 forma un ángulo de 60 grados con el muro. Determina las tensiones de las cuerdas T1 y T2. Los datos que tenemos es M es igual a 12 kilogramos y los grados son 30. Las incógnitas es T1 y T2. Procedimiento. 1. Realizamos el diagrama de cuerpo libre como se muestra a continuación. 2. Los componentes de la fuerza T1 son ¿dónde? 3. Realizamos la suma de fuerzas en el eje X y en el eje Y a partir del diagrama de cuerpo libre aplicando la primera condición del equilibrio. Por lo tanto, y con la sumatoria de fuerzas en Y tenemos 4. Observemos que en la ecuación la única incógnita es T1, por lo que la podemos despejar y calcular como sigue. Se sustituye en esta última expresión la fórmula del peso de un cuerpo y se calcula T1 sustituyendo los datos conocidos. 5. Una vez que calculamos el valor de T1, recurrimos a la ecuación 1 para obtener el valor de T2 y terminar con el problema. 6. Las respuestas del problema son las siguientes. T1, que es igual a 235.2 newtons, y T2, que es 203.68 newtons. La interpretación del resultado. La tensión que presenta la cuerda en su sección horizontal T2 es de 203.68 newtons y la tensión
en la parte que sostiene la pared T1 es de 235.2 newtons. Un cuerpo de peso W está suspendido de una estructura como se muestra en la figura 4.30. Si la tensión de la cuerda es de 300 newtons y el ángulo de la misma es de 30 grados respecto a la horizontal, ¿cuál es el peso de cuerpo y cuál de empuje de la viga? Solución. ¿Qué queremos hacer? Calcular el peso del cuerpo y la fuerza que ejerce la viga horizontal. ¿Cómo lo haremos? Inicialmente identificamos los datos que nos proporciona el problema. Datos: T igual a 300 newtons, ángulo igual a 30 grados. Las incógnitas. Procedimiento. Realizamos el diagrama de un cuerpo libre como se muestra en la figura 4.31. Los componentes de la tensión son Tx y Ty, donde Tx igual a 300 de coseno 30 grados igual a 259.8 newtons. Ty igual a 300 seno de 30 grados igual a 150 newtons. 3. Realizamos las sumatorias de las fuerzas en los ejes X y Y a partir del diagrama del cuerpo libre aplicando la primera condición de equilibrio. Fx igual a 0 y Fy igual a 0. Por lo tanto, F menos Tx igual a 0, Ty menos W igual a 0. Sustituyendo el valor de Tx en la ecuación 1 y despejamos F, tenemos F menos 259.8 newtons igual a 0, donde F igual 259.8 newtons. Sustituyendo Ty en la ecuación 2 y despejamos W, tenemos 150 newtons menos W igual a 0, donde W igual a 150 newtons. La 6, la respuesta de nuestro problema es F igual a 259.8 newtons, W 150 newtons. Interpretación del resultado. El peso del cuerpo es de 150 newtons y la fuerza que ejerce la viga horizontal es de 259.8 newtons. Y ahora sí ya nada más detener la grabación.